¿Sabía usted que en la comuna de Melipeuco, en el sector cordillerano de la región de la Araucanía, se encuentra uno de los más grandes yacimientos de obsidiana? Este vidrio volcánico que en el pasado fue empleado para crear flechas y lanzas, entre otros artículos, por los antepasados, hoy día está siendo investigado por científicos de la Universidad Católica de Temuco en el Centro Arqueológico y Antropológico de Alta Montaña. Hoy día le vamos a estar contando más detalles sobre eso y además acá en la región de la Araucanía también se llevó a cabo la avant-première de Notas para una película realizada por el cineasta Ignacio Agüero. Conversamos con él en exclusiva. Acá tenemos también detalles sobre cómo fue la creación de ese nuevo film. Mi nombre es Esteban Molina y le doy la bienvenida a Mirada Regional. Ya estamos de vuelta en Mirada Regional, tal como le comentábamos al inicio y en la bienvenida. Vamos a estar conversando hoy de un tema muy importante porque en la comuna de Melipeuco se está desarrollando un centro antropológico y arqueológico de alta montaña. ¿Qué es esto? Básicamente habrá investigación de aquí a los próximos 10 años sobre la obsidiana, este vidrio volcánico que fue anteriormente descubierto, observado y trabajado también por personas del lugar. Conversamos puntualmente con uno de ellos, que fue pionero en su momento haciendo expediciones en la montaña junto a algunos de sus alumnos. Hablamos del profesor Roberto León, quien trabaja en el Liceo Los Andes, profesor de historia, y quien nos entregó más detalles de cómo nace todo este interés por la obsidiana acá en la zona cordillerana de la Araucanía. Vamos con más detalles en una entrevista que le hicimos junto al periodista Misael Urrutia. Así es, porque en esos instantes nosotros nos encontramos en el sector de Molulco, en la comuna de Melipeuco, donde hace un par de semanas se firmó esta importante alianza entre la Municipalidad de Melipeuco, la Universidad Católica de Temuco y también la Dirección de Artes y Patrimonio para este centro de investigación arqueológica y antropológica de alta montaña que se va a instalar en esta comuna, una alianza que se realizó por más de 10 años, pero dentro de todo esto que ya pasó, vamos a centrarnos en el aspecto un poco más histórico de lo que significó la finalización de esta alianza, este primer paso que se da para generar aporte histórico, también antropológico y arqueológico en la región de la Araucanía. Nosotros nos encontramos con el docente de historia que ya lleva más de 30 años haciendo clases acá en la comuna de Melipeuco, con don Roberto León, a quien lo paso a saludar en estos instantes, porque dentro de toda esta alianza, dentro de todos los flashes que pudieron pasar en esta firma de convenio que se realizó, usted fue una de las personas que antiguamente, ya hace más de 3 décadas, estuvo trabajando en este sector, estuvo investigando, detallando y también tratando de recuperar un poco estas piedras volcánicas, en definitiva, y que datan desde miles de años de existencia. Si nos pudiera comentar un poco, ya, y le paso a dar la bienvenida en este espacio, cómo nace esta iniciativa, cómo usted detecta este trabajo, y que es bastante arduo, porque usted mismo nos comentaba que caminaba kilómetros desde la comuna, desde el sector más urbano hasta estos lugares, para realizar este trabajo de investigación que no era tan visibilizado en esos años. Sí, hola, muy buenas tardes. Gracias por la posibilidad de conversar con la gente. Bueno, hace 25 años atrás, un joven de un curso X llegó y me tiende la mano y me dice: profesor, ¿la quiere? ¿Y qué era? Era una punta de flecha obsidiana. Yo le pregunté a otros cursos si conocían esta piedra, y algunos alumnos me dijeron: sí, cerca de mi casa hay una gran cantidad de esas piedras, me dijo el joven. Y desde ahí ya mi vida empezó a cambiar. Concretamente yo empecé a preguntar dónde podía encontrar esto y me fui enfrentando a una realidad pero inmensa. Es decir, acá en la comuna de Melipeuco, específicamente en torno al volcán Nevado Soyipuyi, hay una cantidad de obsidiana que fue aprovechada por los pueblos originarios, y hablamos de muestras, ¿cierto?, de piezas que se han podido datar y que tendrían 3.000, 4.000 años de antigüedad, estas puntas de flecha que yo he encontrado.
poco a poco empecé a ver la posibilidad de que alguien me escuchara en Temuco para poder estudiar esto. Porque, ¿qué ocurre acá en la región? Hay muy pocos estudios con respecto a lo que es temas históricos, que no sean de la colonia, que no sean de la presencia española o chilena después de que tenemos la pacificación de la Araucanía, y muy poco de arqueología, ¿cierto? Y sobre todo en la zona cordillerana. ¿Qué ocurrió? Que empecé a conversar con algunas personas, me llevaron hasta el Museo Araucano, donde don Miguel Chabanov, el director del museo, me escuchó, ¿cierto? Me contactó con la gente de la Católica. También trabajé mucho con la doctora Jimena Navarro, la arqueóloga jefa que tenía la carrera de arqueología en la Católica. Y desde ahí empezó a nacer la posibilidad de concretar algo ya más serio, en el sentido de que poder mostrar esto al mundo, poder hacer estudios científicos y que nos llevaran a entender y a comprender qué ocurría hace miles de años acá. Entonces, y gracias a la iniciativa de la Universidad Católica, ¿cierto?, pudimos concretar esto que está saliendo a la luz y que se va a transformar en este primer laboratorio de montaña. Yo feliz. Comentarnos, sí, más en lo personal, usted, su historia, comentarnos el tiempo de trabajo que le tomaba, por ejemplo, venir acá. Usted nos comentaba que lo hacía a pie, en Claro. definitiva, en esos años, y cuánto fue el sacrificio también que se tuvo que realizar, en el fondo, para detectar estas piedras que usted nos mostraba antes de realizar la grabación, y que también las podemos ver en las imágenes tomadas por Esteban Molina. Comentarnos cuándo fue, cómo era la planificación al momento de salir, de hacer esas excursiones también. Bueno, yo en el momento que se firmó este convenio, me dieron la palabra, yo agradecí a mi familia. ¿Por qué? Porque ellos se sacrificaron mucho también, en el sentido de que a mí se me ocurría salir a investigar algunos lugares. ¿Y dónde está el papá? El papá anda caminando en los cerros, ¿cierto?, buscando restos de piedras. Y claro, fue un sacrificio personal, pero siempre con la idea de poder hacer algo en concreto. Y ese algo en concreto fue que los lugares que yo reconocí, ¿cierto?, como sitios arqueológicos, después los traspasé a mis alumnos. Fueron una práctica permanente durante varios años en mi quehacer educativo. Como les decía yo, 36 años de profesor, 34 acá en la comuna, así es que eso lo volqué con ellos y tenía unas salidas muy, muy lindas. Caminábamos muchas horas en sectores de cerro, ¿cierto? Los chiquillos quedaban agotados, pero quedaban fascinados también porque se vive la historia ahí Claro, usted también le terreno. iba relatando de los hechos que habían pasado. Y no solamente era ir a recoger piedras, sino que también hacíamos un poco, vivíamos lo que se vivió en épocas antiguas, es decir, recolectábamos. Ya. La primera parte era llegar al sitio arqueológico, revisar las piezas, ¿cierto?, tratar de ubicar algunas, pero terminábamos con recolección de piñones. Aprovechaban también la aprovechábamos instancia. Claro, y era todo el circuito, Ya. se lo podía explicar, sobre todo lo que era la prehistoria de Chile, con esa caminata. ¿Y cuántas horas se demoraban entre ir y volver? Entre 7 y 9 horas caminando en la cordillera. Pero igual una experiencia. Era una experiencia para ellos que siempre recordaban. Y al año siguiente, el segundo medio, ya, pues, profe, ¿cuándo vamos a ir a recolectar piedras? Usted mismo nos comentaba también que varios estudiantes se interesaron también por esto, y después, posteriormente, cuando ya egresaron, se dedicaron a profesiones más o menos ligadas a lo que es la aventura, en este caso, también la recolección, el salir a terreno. Imagino que Correcto, los sí. Me ha traído varias satisfacciones. ¿Por qué? Porque algunos alumnos me han comentado que hoy día tienen, por ejemplo, son guías turísticos. Y esa salida que hacíamos los motivaba mucho. Los motivó y siguieron en este ámbito del turismo haciendo caminatas, guías, ¿cierto? Y hoy día es base de su ingreso económico.
Me imagino que es muy importante, una muy linda historia también, de mucho sacrificio personal, como usted mismo lo comentaba, pero que también tiene un rédito enorme en esto que usted nos comentaba, en este primer centro que ya se realizó, estos primer pasos, ya se realizó la firma respectiva entre las instituciones participantes y que en el fondo va a poder seguir trabajando en esta materia ya con mayor dote de capital humano, también con mayor inyección de recursos, que también va a generar un certificado y datos también más exactos también de la historia de lo que es Melipeuco, ¿no? Claro, sí. Uno de los fines que yo perseguía con esta actividad no es el reconocimiento personal. Yo creo que los profesores que nos dedicamos a esto, ¿cierto? Sabemos que nuestra profesión es bien sacrificada y lo hacemos de corazón, no estamos buscando reconocimiento, no. Simplemente se dio y gracias a Dios, como decía, esto se concretó en algo tan hermoso como es esta firma y que expertos en el tema puedan venir a trabajar in situ, ¿cierto?, en el terreno mismo y nos puedan decir qué fechas podemos hablar y que pongan en perspectiva, ¿cierto?, le den el valor que le corresponde a la Araucanía dentro del concepto histórico de Chile. Dentro de estas piedras volcánicas que usted encontraba, si bien no hay exactitud total de cuánto es la fecha de procedencia, pero ¿cuánto estima usted que puedan tener de registro? Claro, conversando con la señora Jimena Navarro y con otros arqueólogos, estamos hablando de la posibilidad de que muchos de estas piedras tengan, o de estas puntas de flecha, las piedras tienen millones de años, pero las puntas de flecha o las puntas de proyectil tengan 2.000, 3.000, hasta 4.000 años de antigüedad. Esa es la posibilidad cierta. Y de que más todavía, ¿no? Claro, sí, podría ser. Sí. me imagino. Y usted mismo decía, piedras con las que antiguamente se trabajaba en la elaboración de puntas de flechas y distintos otros materiales artesanos en este caso. Si nos pudiera ahondar más de cómo es ese trabajo que se realizaba. Ah, claro, sí, perfecto. Asociado a lo que es la piedra obsidiana, siempre encontramos las piedras con las cuales ellos percutían esta piedra obsidiana y sacaban diferentes utensilios. Tenemos puntas de flecha, raederas, es decir, para sacar la grasa de los cueros, limpiar los cueros, cuchillos de obsidiana, que son muy preciosos cuando uno llega a encontrar, hachas de obsidiana también. Usted me contó que había encontrado un registro de hachas. Claro, en una ocasión, junto con mi familia, andábamos revisando estos sectores y encontré un hacha bifaz, es decir, trabajada por los dos lados, de 17 centímetros y medio. Una pieza, pero un baluarte preciosa. Histórico. Sí, es invaluable esa pieza que encontré. Y también me imagino que no solo acá en Melipeuco, sino que también en otras zonas cercanas a volcanes donde ocurrieron hechos volcánicos hace miles de años o cientos de años, también me imagino que hay mucho registro que no está datado, no se ha hecho. Entonces también la relevancia de este proyecto, que es pionero no solo en Chile, sino que también en Latinoamérica. Sí, sí. Como decía, el DAEM de Melipeuco es el primer laboratorio de alta montaña, ¿cierto?, que se está dando acá, y ojalá ponga en contexto a otras localidades, que otras personas puedan tener acceso a que la cultura se muestre. Porque, como yo siempre he dicho, la cultura en Chile lamentablemente no tiene recursos. Sí la farándula, pero no la cultura. Claro. Y ojalá se revierta esa situación y podamos tener más recursos para cultura. Y más difusión también, que por eso también una de las vitrinas que tenemos como mirada regional también, de contar estas historias para poder contar un poco de la historia de la Araucanía, no solamente desde lo que se tiene data en video o investigaciones, sino que venir acá al mismo territorio también y poder comprobar a través de los registros que usted también nos ha podido compartir sobre estas piedras, piedras volcánicas cristalizadas también, y que son, aparte de que son muy bonitas a la vista, tienen una historia tremenda, ¿no es así? Sí, correcto. Y ojalá se difunda esto, ojalá más personas que tengan esta inquietud puedan tener acceso a los medios de comunicación y puedan lograr cosas como las que estamos logrando hoy en día. ¿Tiene alguna piedra acá que nos pueda mostrar? Bueno, generalmente sí, ando con algunas piezas de obsidiana. ya, perfecto. Esto es una lasca, es decir, esto es producto del trabajo en concreto que queda tirado, pero perfecto. Esto ya, por ejemplo, estaba haciendo una punta de proyectil grandota,
preciosa y que, como se define en los diccionarios, es un vidrio volcánico, la obsidiana, ocurrió lo que hay, que se quebró. Pudiéramos pedirle a Esteban, por favor, que pudiera, televisión en vivo, si pudiera hacer un acercamiento a este tipo de piedras que tienen más de 2000 años. Podemos fácilmente catalogarlas como piedra milenaria, en definitiva, y que es parte del registro que don Roberto había encontrado dentro de sus trabajos, dentro de sus expediciones también que desarrolló en este sector, que igual está retirado de la comuna, él mismo lo decía, 7 horas, 9 horas en total entre ir, volver, trabajar en esto, así que es un trabajo realmente muy valorable y que en definitiva también le agradecemos por parte de la Universidad Católica de Temuco a través de Mirada Regional. De esta manera también nos despedimos de acá, desde el sector de Molulco, en la comuna de Melipeuco, y también agradecemos la disposición del profesor Roberto León, quien gentilmente nos contó su experiencia, cómo trabajaba y también, me imagino, algún saludo que quiera entregar antes de despedirnos. Bueno, sí, un saludo a todos los estudiantes de la Católica. Primero, mis 3 hijos son fueron estudiantes, los 2 mayores, mi hija menor está estudiando todavía allá. Y contarles que, imagínense, me demoré, o se demoraron 25 años en escucharme. Espero que los que tengan alguna iniciativa cultural demoren mucho menos que yo, ¿cierto? Pero sí, la esperanza es lo último que se pierde. También se puede lograr. Marca un presente dentro de lo que es el ámbito de la arqueología y la historia también de la Araucanía. Ojalá se logre. Lo agradezco mucho por su tiempo, don Roberto. Muchas gracias a ustedes. Pues. Nosotros nos despedimos desde acá del sector de Molulco y volvemos al campo Monseñor Menchaca Lira. Un proyecto que sin duda tiene pertinencia con el territorio. Lo escuchábamos recién de palabras del mismo profesor Roberto León. Todo inició con expediciones, todo inició con un regalo que le lleva un estudiante, esta muestra de obsidiana, que nace ahí el interés en un académico por poder observar y también investigar un poco más al respecto. Vamos a ver también cómo se da todo este convenio los próximos 10 años allá en la alta montaña junto a profesionales de la Universidad Católica de Temuco. Vamos a ir a una pequeña pausa en Mirada Regional y ya estamos de regreso. Y estamos de regreso en Mirada Regional, acá en la Casona Malmus del campus Monseñor Alejandro Menchaca Lira. Le comentábamos al inicio, hubo una avant premiere en el aula magna de la Universidad Católica de Temuco, Notas para una película, lleva por nombre este largometraje dirigido por el cineasta Ignacio Agüero, destacado a nivel nacional. Hablamos con él en exclusiva, nos comentó algunos de los detalles y desafíos que significaron grabar este film acá en la región de la Araucanía. Tenemos más detalles con el periodista José Manuel Brito. Sean todos bienvenidos. Hoy nos encontramos en Mirada Regional. Tenemos un gran privilegio. Vamos a entrevistar a Ignacio Agüero, quien para mí y también supongo que para muchas personas es uno de los emblemas de la cinematografía documental chilena. Algunos documentales emblemáticos en su cinematografía, podemos hablar de 100 niños esperando un tren o de El diario de Agustín, y por qué también no nombrar a su más reciente obra llamada Notas para una película preestrenada en la Universidad Católica de Temuco en un aula magna completamente llena. Paso a saludar a Ignacio Agüero dejándole esta primera pregunta. ¿Qué se sintió hacer esta avant premiere en la Araucanía? Un territorio donde las personas no están acostumbradas a recibir este tipo de grandes eventos con una sala completamente llena. Bueno, mucha alegría de ver una sala llena de muchos jóvenes. También creo que había muchos profesores también de la universidad. Entonces el hecho de estar en la Araucanía preestrenando la película hacía todo el sentido del evento, porque la película está filmada completamente en la Araucanía. Perfecto, Ignacio. Bueno, como te decía, los libros comunican mucho. La película abarca este libro de Gustave Ferniori llamado 10 años en la Araucanía. Me gustaría saber cuándo descubriste este libro y qué fue lo que comunicó en ti para llegar a plasmar la película en las grandes pantallas. Bueno, hace mucho tiempo, no recuerdo cuándo, un amigo llegó fascinado con el libro y se lo prestó a mucha gente porque quería
difundir su emoción al haberlo leído porque le gustó mucho y a mí lo leí inmediatamente y me fascinó el libro y inmediatamente, por supuesto, pensé en hacer una película. Pero era muy difícil hacer una película en base a este libro porque es una película de época, del final del siglo XIX. Es fascinante de todo lo que cuenta, ¿no? Pero desde ese momento que quedé clavado con esta obsesión de hacer una película. Y todo el tiempo que transcurrió entre esos años y el momento que empezamos a hacer la película, el desafío fue imaginar cómo hacerla. Y bueno, al ver la película se ve cómo se resolvió la manera de hacerla, que es una película de época, pero resuelta de un modo, creo yo, muy sintético y muy económico. Perfecto. Cito sus palabras. No me imaginaba esta película si no era en blanco y negro. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que el cine muchas veces tiene millones de desafíos, me imagino que la producción también tuvo muchos desafíos en esta película, pero específicamente uno al verla se imagina tres, que es que está hecha en blanco y negro y que tiene una multiplicidad de lenguajes abordados también. Tenemos actores belgas, tenemos el mapudungún y por supuesto también tenemos el español. Y también lo que tú decías recién, el tema de hacer una película de época. ¿Qué significó este gran desafío de la película? Bueno, tú partiste hablando de blanco y negro. Ayer alguien me dijo que no se había dado cuenta que la película era en blanco y negro. Simplemente estaba viendo la película. Y después, porque la gente hablaba de eso, se percató realmente que estaba en blanco y negro, pero me gustó mucho esa impresión de alguien que no pensó en eso, simplemente vio la película. Y bueno, yo nunca imaginé que la película, nunca la imaginé en color, porque el color puede ser muy distractivo. Y yo quería aquí una concentración en la historia. Y también porque el blanco y negro es precioso. Cuando está bien trabajado, como lo trabajó aquí David Bravo, el fotógrafo de la película, me parece que hace el paisaje se enaltece, crece la belleza del paisaje. Y esta es una película en gran parte de paisaje. También hay muchos primeros planos de rostros que son muy expresivos en blanco y negro. Entonces, estoy muy feliz de haber tomado esa decisión. Creo que es un acierto y que la película se engrandece con el blanco y negro. De todas maneras, de todas maneras. La película abarca también y expresa mucho de la interculturalidad de la zona. Sin duda somos parte importante del epicentro de lo que es este conflicto que aborda la interculturalidad en la zona. Como decía, la película expresa mucho de esto. Estamos acostumbrados a un cine de Ignacio Agüero con mucha crítica social, en algunos documentales, como El diario de Agustín, por ejemplo. ¿Cómo se instala esta película en el debate público de la interculturalidad y qué quiere expresar respecto a esto mismo? Bueno, no sé cómo se instala en el debate de la interculturalidad, simplemente la película pone en escena el texto de Bergnerí. Y Bergnerí habló de todo lo que vio, ¿no? Vio el paisaje, vio la fauna, vio la forma de trabajar de los chilenos, vio la invasión de la selva a través del ferrocarril, contó la historia de la guerra recién había, ¿no? Digamos, de la invasión militar a la nación mapuche, al territorio mapuche. Él cuenta todo eso y habla de lo que ve y de la gente con la que se relaciona, el intendente, los nuevos dueños de las tierras. En fin, entonces es un testigo privilegiado que puede abarcar muchas realidades distintas. La película es eso, ¿no? Entonces, naturalmente es, en los términos que tú la pones, es una película que aborda la interculturalidad, por supuesto. Y
y queda muy bien expresada, creo yo, en la película, los distintos lados que tiene esta cuestión. Y por supuesto está muy importante la voz ahí también de los mapuches a través del testimonio muy bello, creo, y muy fuerte y doloroso, ¿no? De un mapuche que habla no en un discurso, sino que en un relato de su experiencia, a partir de lo que escuchó en su familia, hablar de la historia. ¿Cómo fue este proceso de encontrar a las personas idóneas para lograr plasmar esta historia? Bueno, ese es el trabajo, ¿no? El trabajo de hacer una película es encontrar las personas idóneas. Digamos, encontrar el actor, encontrar a la familia mapuche que habla en la película, encontrar los lugares, los bosques, los ríos. Ese es el trabajo de una película. De todas maneras. Bueno, la película habla de una travesía, ¿no?, de Gustave Ferniery. ¿Cómo ha sido esta travesía de estrenar la película no solo en Temuco, sino que en festivales? ¿Y qué depara ahora en el futuro también en grandes salas de multicine su estreno? No creo que se dé en grandes salas de multicine. No creo que llegue ahí. Yo creo que va a ser en salas pequeñas a través del país. A través de algo que se llama la red de salas, que son salas pequeñas en verdad, y algunas salas un poco más grandes en Santiago, pero eso es todo, ¿no? Ahora, de ahí la película seguirá existiendo en las plataformas de difusión digital y en los circuitos internacionales. Ignacio, agradecemos completamente tu tiempo. Muchas gracias por esta visita a la Araucanía y por lograr esta descentralización, en cierto sentido, de las avant-premier y de los preestrenos del cine en la Araucanía. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Hasta aquí las informaciones, entonces. Nos vemos en otro capítulo de Mirada Regional. Estamos de regreso en Mirada Regional y justo acá en el campus Monseñor Alejandro Menchaca Lira, hace muy poco se realizó la inauguración de la exposición Serendipias, donde usted puede visitar gratuitamente y conocer obras realizadas por recién egresados de la Casa de Estudios. Hay pinturas, muestras de arte y por supuesto también algunas exposiciones que va a encontrar aquí en el subsuelo de la Casona Malmus, realizada, como recién le comentaba, por ex estudiantes que utilizaron este móvil como proyecto de título y que hoy día lo están exponiendo al resto de la comunidad. Tenemos más detalles en la siguiente nota. El arte está lleno de expresión, emociones y vivencias, plasmadas en estas obras llenas de expertise y visión social, que muestran su relación con algún conflicto o lo cotidiano, representando a través de estas piezas un sinfín de pensamientos llenos de sentimiento, corrientes e inspiraciones, expuestas a través de diferentes técnicas, colores y estilos. Esto se ve reflejado en esta obra, que representa la corporalidad, su relación con el amor, el deseo y lo cotidiano. Igual es un momento importante el exponer ese como mundo creativo interno que tenemos después del proceso de un año de investigación, de prueba, de ensayo y error que se tiene en colectivo, porque no estamos solamente trabajando individual, sino como en un contexto donde todos mostramos esas cosas que nos hacen cuestionarnos y buscar simbolismo, nuestros propios códigos visuales. Y ahí a partir de eso yo seguí ligándome desde hace años en torno a la pintura, lo que expresa el cuerpo, lo que guarda el cuerpo. Y se fue dando esta instancia para poder también hacer una recopilación del encuentro de los cuerpos, de la intimidad, la materialidad que también se acoge a las temáticas, que mi obra busca expresar esto mediante las sábanas. Estas obras inicialmente fueron creadas para presentarse como un proyecto de título, para cumplir así un ciclo académico, permitiendo la consagración de 9 artistas como profesionales con amplios conocimientos teóricos, prácticos y experimentales. Todo lo que tiene que ver con mi obra fue trabajado con recursos digitales. Bueno, la base es la fotografía digital. Con ella se trabajó con una serie fotográfica y a partir de esa serie se eligió una fotografía y se interviene con pintura digital. Después, cuando ya está listo el dibujo en digital,
se extrae un video y este video se reproduce en reversa. Entonces a este video se le acompaña con palabras que yo voy pronunciando y que tienen que ver con las tecnologías y con el concepto de género y de cuerpo. Esta es la experiencia que se presentó en la Galería de Artes del Campus Menchaca-Lira en la UCT, donde estudiantes recién egresados de la carrera de licenciatura en Artes Visuales de la Casa de Estudios quisieron manifestar sus emociones a través de la exposición Serendipias, palabra definida como un descubrimiento casual, concepto que sirve para describir el cómo se reúnen todos estos trabajos bajo un mismo hilo conductor. Como te decía, este espacio de trabajar en conjunto, porque es durante todo un año, y en ese año nosotros mostramos, cada uno tenemos nuestros tiempos para ir hablando de la obra, de ir comentándola de los demás, entonces sí o sí se establecen como estos vínculos que después se ven, tanto sea los círculos, por ejemplo, esta cama, los cuerpos, lo que guarda los cuerpos que se ven desde las distintas obras. Entonces estos encuentros que nos sorprenden al final se da porque fue un trabajo en conjunto desde el inicio hasta el final, donde concluye en esta exposición. Bueno, la exposición se titula Serendipias y esa palabra pasa a ser como un poco mágica para nosotros los expositores porque tiene que ver con todo el proceso que nosotros tuvimos de producción de obra, con todo el proceso creativo que tiene que ver con un proceso de post-pandemia en el que tuvimos que volver a reincorporarnos a la presencialidad y todo este proceso de alguna forma afectó en nuestra obra. De esta manera, los ex estudiantes pudieron cerrar un ciclo que a su vez da inicio al recorrido de un largo camino hacia su desarrollo profesional, lo que marca un antes y un después en sus vidas. Con el objetivo de destacar el compromiso que existe con el arte y la cultura, la Universidad Católica de Temuco está desarrollando distintas iniciativas que pudimos ver en este capítulo de Mirada Regional y que estaremos comentando en más detalle en los próximos episodios. Nosotros hasta aquí dejamos el capítulo de hoy, nos despedimos, le enviamos un fuerte abrazo, que esté muy bien y no se pierda el próximo Mirada Regional.